El Señor me ha dado una palabra para que compartamos. Ya me habló a mí, porque Él primero le habla al predicador. Él primero corrige al predicador, primero exhorta al predicador y ya me corrigió a mí. Pero doy gracias a su misericordia que en esta mañana me da el privilegio de que hoy usted reciba esta bendición. El título del mensaje que le he colocado: la bendición de oír la voz de Dios y obedecerla. Prestemos atención al título: la bendición de oír la voz de Dios y obedecerla. Si la oyes y no la obedeces, no sirve. Al contrario, trae maldiciones a nuestra vida. Pero oír la voz de Dios y obedecerla es donde está la bendición. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad, Dios de los cielos, que me das hoy, Señor, de ser la portadora de tu palabra. Pero en esta mañana te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Dios, que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo en mí, Padre. Bendito Dios soberano, hablando a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada, Señor. Bendito Dios, esta iglesia santa que tienes para ti, que la compraste, amado Rey, no con dinero ni con oro, sino con tu sangre preciosa, bendito Rey. Y pido a ese Espíritu maravilloso, Señor, que está en este lugar, que Él sea tomando el control, Dios de la gloria, de tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Dios, que está en este lugar, sea hoy, Señor, siendo ese martillo que quiebre la roca, Padre, en cada uno de los que están hoy, Señor, recibiendo esta palabra santa tuya. Padre, toda obra contraria a la tuya, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, la declaro sin poder en esta hora. Yo declaro que en este lugar solamente, Dios, hay espacio para el Espíritu Santo de Dios, Padre mío, y pido a ese Espíritu maravilloso que en esta hora, amado Dios, sea tomando, Padre, toda mente en esta hora. Padre amado, todo pensamiento contrario lo desautorizo en el nombre de Jesús de Nazaret, y decreto en esta mañana, en este lugar, con la autoridad que me ha dado tu palabra, que hoy los oídos se abren, Señor, que hoy los corazones, Padre de la gloria, son receptivos a tu palabra, Dios, para que esta palabra, Señor, haga mella en cada corazón que en esta mañana la recibe. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dar un fuerte aplauso al Rey que está aquí. Vamos a abrir la palabra del Rey de Gloria en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 20. Y leemos la maravillosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Aquí estamos viendo una palabra maravillosa que el Rey de Gloria, Jesús de Nazareno, le da a la iglesia de la Odisea. Muchas veces nosotros, la iglesia, llevamos este versículo y este capítulo para los inconversos, pero aquí la Biblia registra que se le está dando a una iglesia. Pero había un problema en esta iglesia. Esta iglesia estaba pasando un momento difícil. La Biblia dice que esa iglesia en ese momento estaba tibia. Dice la palabra que ni eran fríos ni eran calientes. Y el Rey en su misericordia envía esta palabra a la iglesia. Pero Dios, tan bueno y tan maravilloso, que no quiere que nadie se pierda, siempre exhorta a su pueblo. Y allí le está hablando a una iglesia que está en una mala condición. Una iglesia que ha perdido los valores, que ha perdido el temor a Dios y está en un estado de tibieza. Dios no quiere que su iglesia esté en esa condición, porque la palabra ahí en Apocalipsis dice: o eres frío o eres caliente. Y dice que a los tibios los vomita.
Entonces, Él quiere que su iglesia esté en el juego de Dios, que su iglesia esté activa, que su iglesia viva en santidad, que su iglesia esté presta a escuchar su voz para que la ponga por obra. Y el versículo 22 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero para oírlo tenemos que tener el oído regenerado. Debemos tener el oído limpio, porque un oído que no ha sido regenerado no puede escuchar la voz de Dios. Y si la escucha, no la puede obedecer, porque el oído está sucio. Cuando el oído está sucio, no se escucha bien. Entonces, el oído de la iglesia debe ser un oído regenerado, debe ser un oído limpio, presto a la voz de Dios. Y aquí el Señor en su misericordia le decía esto a su iglesia: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero para nosotros poder estar atentos a la voz de Dios, debe haber una comunión con ese Espíritu Santo. Si hay una comunión con ese Espíritu Santo, si hay una relación con ese Espíritu Santo, vamos a escuchar la voz de Dios y la vamos a obedecer. En esta mañana, dale un fuerte aplauso al Rey. En esta mañana vamos a hablar de un hombre que sí aprendió a escuchar la voz de Dios. Un hombre que se ganó el título de líder, se ganó el título de libertador, se ganó el título de profeta. Vamos a hablar de Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Los estudiosos de la palabra. Sabemos nosotros que Moisés nace en un tiempo difícil. El día que Moisés nace, él no nace en una casa donde todo está bien. Él nace en el momento en que el pueblo de Israel está pasando la peor dificultad de su vida. El pueblo de Israel es esclavo allí en Egipto. Pero aparte de eso, el rey de Egipto había empezado en su corazón a tener temor, porque el pueblo se extendía y el pueblo crecía. ¿Y qué pasó? Tomó una decisión y lanzó un decreto contra el pueblo de Israel. Y llamó a las parteras y les dijo que cuanto hijo varón le naciese a las hebreas, lo mataran. Ese fue el tiempo en que Moisés nació. Pero como cuando Dios tiene un propósito con uno de sus hijos, el diablo no lo puede detener. El propósito de Dios con la iglesia, nadie lo va a poder detener. Y Él va a pelear para que el propósito que Él tiene con su iglesia se cumpla. Y allí vemos a nuestro Dios peleando por la vida de Moisés. Y dice la palabra que cuando las parteras no lo hacían, porque dice que ellas eran temerosas de Dios, y ellas no hicieron caso al rey, aunque ellas sabían que exponían su vida. Pero era más el temor a Dios de estas mujeres que al rey. ¿Sabe, iglesia? ¿A quién debes de temer? A Dios antes que a los hombres. Estas mujeres, dice la palabra de Dios, que por temor a Dios no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Las llamaron y les dicen: bueno, ¿y ustedes por qué no están cumpliendo la orden del rey? Y ellas dijeron: lo que pasa es que estas mujeres hebreas son robustas, y cuando nosotras queremos llegar para atenderlas en el parto, ya ellas han parido. Entonces el rey se inventó otra estrategia. Como vio que no logró el objetivo de que al momento de nacer le quitaran la vida a Moisés, él mandó a que los echasen al río para que se ahogasen. Allí Satanás siempre tratando de destruir el propósito de Dios. Pero cuando Dios tiene un plan, nadie lo detiene. Y dice la palabra de Dios que Moisés nació hermoso. Dice que Moisés era hermoso. Y cuando ya hubo un tiempo que su mamá no pudo esconderlo, dice la palabra que tenía 3 meses, ella, guiada por el Espíritu Santo, dice la palabra que coge una canasta y la llena de barro para que el agua no entrara, y lo colocó allí. Y cuando lo coloca allí en el río Nilo, ella envía a su hija y hermana de Moisés, María,
para que estuviera al pendiente a ver qué pasaba con Moisés. Y los que han estudiado la historia ya saben lo que pasó, que allí en el plan de Dios había una mujer, porque ese era el plan de Dios. Iglesia, en tu vida nada de lo que pasa es casualidad. Todo lo que pasa en tu vida, iglesia, es el plan de Dios, es el propósito de Dios. Aunque en el momento, iglesia, no entendamos, Dios está trabajando, porque Él trabaja por su pueblo. Y cuando llega la hija del faraón y lo ve, y como era hermoso, le llamó la atención y no tenía hijos. Dios hace las cosas perfectas. Y ahí estaba María, la hermana de Moisés, y se acerca y le dice: mira, si quieres yo te consigo una nodriza que te cuide ese bebé. El plan de Dios, el propósito de Dios. Y allí va la mamá de Moisés y se lo envían para que lo siga teniendo. Pero era su madre quien lo estaba cuidando. Era su madre, porque es que Dios sabía, para que con Moisés se cumpliese el propósito, tenía que estar en las manos de su madre. Porque si se iba allí a Egipto siendo bebé, ¿quién le iba a enseñar la palabra? ¿Quién le iba a decir cuál era el propósito con el cual él había nacido a la tierra? Y la Biblia no lo registra, pero por la vida de Moisés, su mamá empezó a enseñarle la verdad. ¿Con qué propósito Dios había permitido que él siguiese viviendo? Y me imagino allí a la mamá de Moisés diciéndole: tú no estás en la tierra por casualidad. Tú tienes un nombre que se llama Moisés, que significa salvado de las aguas. Es porque Dios tiene un propósito. Tú vas a ser el libertador. Tú vas a ser el usado para que nosotros cambiemos de condición. Y allí Moisés, dice la palabra, que se cría allí en Egipto. Y dice la palabra que cuando Moisés tenía 40 años, dice que él va a ver allí al pueblo, porque ya él sabía que él era el libertador. Pero hubo un error. Moisés lo quiso hacer a su manera. Moisés lo quiso hacer sin ser dirigido por el Espíritu Santo. Iglesia, nunca podemos hacer nada por nuestra humanidad. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que esperar el tiempo. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Y había un tiempo para que Moisés empezara a ejercer el ministerio, pero él se quiso adelantar al Espíritu Santo. Iglesia, no te adelantes del Espíritu Santo. Espera que el Espíritu Santo sea quien vaya delante de ti y te guíe siempre. Y todo nos saldrá bien. Y Moisés, en su humanidad, quiso ejercer el ministerio. Él pensaba que él podía libertar el pueblo siendo príncipe. Pero vamos a ver que no era así. Cuando él lo va a hacer, y dice la palabra, registra la palabra, que Moisés va allí a donde están sus hermanos. Él sabía que eran sus hermanos. Él sabía que iba a ser el libertador. Él sabía que él era escogido para que aquel pueblo que pertenecía a Dios cambiara de situación, para que su vida fuera diferente. Y dice que Moisés llega y ve a un egipcio maltratando a un hebreo. Pero como él era colérico, lo mató. Se dejó llevar por el impulso humano, porque todavía no estaba preparado. Él se estaba anticipando a lo que Dios le iba a mandar a hacer. Y dice la palabra registra que él lo esconde. Pero hubo un hebreo que lo vio. Dice la palabra que al día siguiente vuelve Moisés, pero entonces había dos hebreos peleando. Y cuando les llama la atención, el hebreo le dice: ¿quién te puso a ti por juez? ¿Quién dijo que tú eres el juez de nosotros? Inmediatamente fue rechazado. Y le dijo: ¿y qué? ¿Ahora me vas a matar igual como hiciste con el egipcio? Moisés, cuando se ve descubierto, dice la palabra de Dios que él huye. Moisés tenía la edad de 40 años. Iba al desierto. Allí va al desierto de Parán. Y allí se esconde. La Biblia dice que Moisés era un hombre que había estudiado. Moisés conocía la lengua egipcia. Él la hablaba muy bien porque allí él fue formado. Dice la palabra que estudió, que se preparó. Pero como Dios, para poder usar a su iglesia, los tiene que sacar de la casa del príncipe y llevarlos al desierto para prepararlo. Allí fue llevado Moisés al desierto. Allí se casa. Y
comienza a trabajar con su suegro, Jetro. Pero el trabajo que él tenía allí era pastor de ovejas, porque es que Dios lo estaba llamando a él. Era a ser pastores de hombres, pero Dios lo tenía que preparar. Él tenía que aprender a amar las ovejas. Él tenía que aprender a qué olían las ovejas. Él tenía que oler a ovejas. Él tenía que aprender cuál era su ministerio, a qué estaba llamado. Y es sacado allí el desierto, cuando de pronto un día llega el tiempo en que Moisés debe ejercer su ministerio. Llegó el tiempo en que Moisés tenía que ir a hacer para lo que él había nacido. ¿Para qué naciste tú, iglesia? Para adorar a Dios, para obedecer a Dios, para vivir para Dios. Pero después que Cristo te llama, también te llama a ser un siervo. Porque Cristo no nos llama a nosotros solamente para sentarnos en una silla. Cristo no nos llama a nosotros solamente para que seamos salvos. La Biblia dice: da de gracia lo que de gracia recibís. Si hemos sido salvos, Él nos prepara y nos equipa para que entonces nosotros vayamos a buscar aquellas ovejas que todavía están perdidas. Ya nosotros estamos en el redil, gracias a su misericordia, gracias a su bondad. Por eso hoy estamos en este lugar, que es el mejor lugar, la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que están en el mejor lugar? Que este es el mejor lugar, el templo que fue edificado para que la iglesia se reuniera. Pero Moisés, cuando llega su tiempo, tiene miedo. Primero, porque él sabe que el pueblo lo rechazó. Segundo, él sabía que había matado a un egipcio. Él sabía que había dejado un problema allá en ese lugar. Y él empezó a decir: yo no. Pero Moisés vio que la zarza ardía y le llamó la atención, porque ya él estaba en el desierto. Ya él sabía lo que era una zarza. Él sabía que una zarza era una rama seca, y que una rama seca no dura mucho tiempo en fuego. Pero él le llamó la atención que la zarza no se consumía, dice la palabra de Dios. Y dice que él va a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es esto que yo estoy viendo? Yo no entiendo. Y él se acerca y le habla la voz de Dios. Empezó Moisés a escuchar la voz de Dios y le dice que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar que pisaba santo era. Y él obedeció. Se quitó el calzado y se acercó. Comenzó el Padre Dios Jehová a instruirlo para lo que él había venido. Empezó a decirle lo que él tenía que hacer. Y Moisés comenzó a tener excusas. Yo soy tartamudo, yo no sé hablar, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que él era un estudioso. Lo que pasa es que se empapó tanto con el trabajo que le mandaron con las ovejas, que se le olvidó como que era lo que era antes de haber llegado a ese lugar. Iglesia, tú no sabes que para que el Señor pueda trabajar en nuestras vidas, Él nos tiene que llevar al desierto. Dios tiene que llevarnos al desierto, porque mientras estamos en la comodidad y lo tenemos todo, pensamos que no necesitamos de Dios. Pero para nosotros aprender a escuchar la voz de Dios, hay que ir al desierto. El desierto es una bendición. El desierto es una bendición. Aunque ustedes no digan amén, pero yo digo, el desierto para mí fue una bendición. En el desierto Dios me pudo transformar. En el desierto Dios me pudo cambiar. En medio del dolor, porque el desierto duele, Dios te desbarata y hace de ti la vasija que Él quiere que tú seas. Y allí Moisés fue desbaratado, porque él no podía, con todos los argumentos que él tenía, hacer lo que Dios iba a hacer. Y yo digo en esta mañana, ¿dónde quieres estar? ¿En la casa del rey, siendo príncipe, sin presencia de Dios? ¿O en el desierto, donde no hay nada con presencia de Dios? Yo prefiero el desierto. Yo prefiero el desierto. Porque la Biblia dice que si yo tengo a Cristo, yo lo tengo todo. Y en el desierto yo me encuentro con Jesucristo.
Si aún Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que fue guiado y llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿por qué entonces, si Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Salvador, siendo el Rey, fue al desierto, por qué no quieres ir al desierto? A la gente no le gusta el desierto, porque en el desierto vas a ser probado, en el desierto vas a ser transformado, en el desierto vas a llorar, pero Dios va a sacar lo hermoso que Él ha puesto en tu vida en el desierto. En el desierto Dios lo va a poner a brillar, porque en el desierto es que puedes escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice que Moisés comenzó a tener una relación con Dios tan hermosa que la palabra registra en Éxodo 33. Vamos a leer lo que dice. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Dice la palabra. Yo coloqué aquí un punto, dice, la relación de Moisés después que aprendió a escuchar la voz de Dios. Éxodo 33, 11. Y dice la palabra en la parte A: y habló Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué hermoso, ¿verdad? Mira, Moisés comenzó a tener una relación tan íntima con el Padre, una relación tan íntima, porque él aprendió a escuchar la voz de Dios. Y dice que el Padre Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como se habla como un amigo. Ahora, ¿será que eso fue en el ámbito natural? No, porque Jehová estaba en el soliloquio de él, el tercer cielo, y Moisés estaba en lo natural. Pero es que Moisés, después de su intimidad con Dios, él podía unir el cielo con la tierra, porque aprendió en la tierra a caminar en la dimensión del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, iglesia, que su iglesia pueda interactuar en esta tierra con los hombres, pero también en el cielo con Dios. Y Moisés, dice la palabra, que hablaba con Dios cara a cara. Eso registra la palabra. Pero ¿sabes por qué había esa comunión tan especial? Dice que Moisés tuvo una estrecha relación con Dios, que hablaba con él como un amigo, pero esto era debido a la dedicación de Moisés al servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú amas la obra de Dios, es porque tú tienes una relación con Dios. Cuando tú te das para la obra de Dios, es porque tú amas a Dios, porque ya en lo secreto Él se ha revelado a ti. Cuando eres indiferente a la obra de Dios, es que todavía no has aprendido a hablar con Dios cara a cara. Y tú no sabes que esto es lo que decía el Señor allí en Apocalipsis. De esto hablaba allí cuando Él decía, Él dice, entraré a Él y cenaré con Él. Él estaba hablando de comunión, relación, interacción. Eso decía Jesús. Cuando una iglesia se enfría, cuando no tiene relación. Cuando una iglesia está tibia, porque no va a lo secreto, porque no va al monte, porque no va a lo íntimo de Jehová, porque no lo conoce. Si tú no vas al íntimo, tú no lo puedes conocer. Si tú lees la palabra y te preparas por la palabra, entonces vas a conocer las letras. Pero la presencia, esa presencia maravillosa que transforma al hombre, tienes que ir a lo secreto. Tienes que ir al secreto de Dios. Sí, la palabra nos instruye, la palabra nos enseña, pero la palabra me enseña a mí y te enseña a ti, iglesia, que para escuchar la voz de Dios tienes que ir a la intimidad. El Señor lo dijo en Mateo 6. Y tú, cuando entres, ¿qué dice? Dice que cierra la puerta. Ciérrala, que yo te quiero ver en una relación conmigo,
que yo quiero ver si es verdad que tú me amas. Yo quiero escucharte. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros lo buscamos en lo secreto, Él nos recompensa en lo público. Tú no tienes que hacer más nada para que Dios te recompense en lo público. Tú solamente tienes que ir a la intimidad con Dios. Moisés aprendió a tener intimidad. Moisés aprendió a tener una relación con Dios. Y Moisés, como amaba a Dios, dice la palabra de Dios, que Moisés podía sentir cómo le dolía el corazón a Dios cuando el hombre pecaba. Mira, qué relación tan íntima. Esa es la que Dios quiere, iglesia. Esa es la relación que Dios quiere para la iglesia. Que la iglesia se duela porque los hombres se están perdiendo. Y la iglesia está distraída en sus afanes, en sus necesidades. Y se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, que Él dice que Él suple todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Porque se nos olvida, porque no estamos escuchando la voz de Dios a cabalidad. Dice que cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, tenemos una vida de comunión, que nuestro rostro y todo nuestro ser se refleja la gloria de Dios. Éxodo 34, 29, 30. ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso al Rey que está en esta mañana en este lugar. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte, ¿dónde estaba? Hay que ir al monte. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Quieres que tu rostro sea resplandeciente? Habla con Dios. Y dice que Moisés no sabía que su rostro resplandecía. Cuando nosotros empezamos a tener esa relación íntima con nuestro Dios, nuestro rostro cambia. Si éramos rostro aburrido y amargado, nuestro rostro se vuelve risueño. Nuestro rostro cambia. Si andábamos con el ceño fruncido, ya no va a andar fruncido. Tendremos unos labios con un rostro que agrade, porque vamos a tener amor. Porque si tú tienes una relación con Dios, ya no tienes raíz de amargura, porque es que el Rey de Reyes sana la raíz de la amargura. Si tú tienes un encuentro con Dios, si tú vas al monte como iba Moisés, tu rostro va a cambiar, porque es que nadie puede cambiar al hombre. Solamente Dios cambia al hombre a través del sacrificio de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que el rostro de Moisés resplandecía. Y dice el 30, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Sabes quién tiene miedo de acercarte a ti cuando tu rostro resplandece? Los demonios. Esos son los que te cogen miedo. Y dice, ahí viene el Hijo de Dios. Ese es un verdadero Hijo de Dios. Yo me quito. Porque es que la Biblia dice que donde está la luz, las tinieblas tienen que retroceder. ¿Por qué tuvieron miedo? Que ellos todavía su corazón de verdad no lo habían entregado a Dios. Estaban allí en el pueblo, pero todavía de verdad no entendían quién era Dios. Y estaban viendo los milagros. Ellos vieron que el mar se abrió. Ellos vieron que donde no había agua, la roca brotó. Ellos vieron que donde no había alimento, del cielo descendió maná. Y aun cuando quisieron carne,
ofendiendo a Dios porque no les agranó el maná. Él envió codornices y con todo eso seguían siendo rebeldes. Iglesia, no sea rebelde a Dios, porque iglesia, todos los que estamos aquí, sé que hemos visto el maná de Dios en nuestras vidas. Pero es que a veces no nos conformamos con lo que Él nos da. Queremos más de lo que Él nos da. Pero sabes, iglesia, que Él nos va dando por añadidura. Si tú te conformas con el poquito, Él dice, le voy a dar más. Y si te conformas con ese otro poquito, dice, le voy a dar más. Pero si no te conformas con lo que Él te va dando, te vuelves rebelde, te vuelves contumaz como el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces deshonraron a Dios en el desierto? ¿Cuántos murieron en el desierto? Pero Moisés era diferente a ellos. Moisés era diferente a ellos. Moisés lloraba con Dios en su presencia por el pecado de ellos. Moisés se convirtió allí siendo el prototipo de Cristo, porque Él intercedía para que Jehová no los exterminara y no quedara ni uno. Así es Jesús, sigue intercediendo por ti, por mí. La alabanza que cantamos, hermosa, ¿verdad? Tenemos un abogado que intercede por nosotros, pero también tenemos a un Espíritu Santo que vino para hacernos nuevos. Y nosotros, por ser tercos y contumaces, lo contritamos. No lo sigamos haciendo, iglesia. Permitamos que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en la iglesia. Permitámoslo, iglesia, porque Él quiere hacernos nuevos. La Biblia dice que allá en el cielo no entra nada inmundo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. No creas, iglesia, que por venir a la iglesia, por levantar las manos aquí, que de pronto ni son dignas de que las levantemos, nos vamos a ir al cielo. Nos vamos al cielo cuando reconocemos que Cristo murió en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. Pero también la palabra nos enseña que tenemos que nacer de nuevo. La Biblia dice que tenemos que ser regenerados y transformados. La Biblia dice que nos despojemos del vestido viejo y nos coloquemos el vestido nuevo. También dice la palabra, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos una excelente relación con Él y que de verdad aprendamos a escuchar su voz, que seamos guiados por Él. Voy a hablarte un poquito de otra persona, de Samuel. Primera de Samuel 2:26. Para que no haya excusa, porque a veces decimos, porque ya él lo dejaron disfrutar la vida y lo llamaron a los 80 años, ¿verdad? Los jóvenes que están aquí, que piensan que porque son jóvenes no pueden entregar su vida a Cristo. Segunda de Samuel, dale un fuerte aplauso al Rey. Él está en este lugar. Dáselo bien fuerte porque es para Él. Primera de Samuel 2:26 dice, y el joven Samuel iba creciendo. Jóvenes que estás en este lugar, mira lo que dice la palabra. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Sabemos la historia. Su mamá era una mujer estéril, no podía tener hijos. El Cana, como sí quería tener hijos, se buscó a Penina y se casó con Penina. Aunque él amaba a Ana, pero él quería tener hijos. Y su rival, dice la Biblia, que la atormentaba, porque ella sabía que el Cana amaba era a Ana, aunque ella tuviera hijos, y buscaba la manera de desquitársela. Y dice la palabra que iba en el templo no a adorar a Dios, porque ella ni siquiera dejaba que Ana adorara, porque ella estaba llena de amargura. Pero Ana, que era una mujer de Dios, entendió que solamente en el altar ella podría encontrar solución. Y dice la Biblia que Ana
Aún ni siquiera Elí, que ya había perdido la visión, no entendía qué estaba pasando en la vida de Ana. Pero esta mujer allí se humilla y va al monte de Dios, y Dios le da la respuesta y le quita la vergüenza y le da un hijo. Pero ella hace un voto y le dice al Señor que si Él le da ese hijo, ella lo entregaría a Él para que viviese en el templo, para que fuese formado en el templo. Y allí estaba creciendo Samuel, aunque en un tiempo malo también, porque la Biblia dice que en ese tiempo Israel estaba por un tiempo difícil. Aún el sacerdote estaba perdiendo la visión. Aún el sacerdote, sus hijos hacían lo que le daba la gana. Aún los hijos del sacerdote cometían pecado en la iglesia. Aún. Y mire que dice la palabra, que registra la palabra de Samuel. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Cuando tú vas creciendo, joven, en la presencia de Dios, aunque seas joven, eres acepto delante de Dios y delante de los hombres. Porque el llamado no es tan solo para los adultos, el llamado es para todos. Joven que estás aquí, vivir sin Dios no te trae nada bueno. Vivir sin Dios solamente te trae desgracias y pérdidas, que es lo que hay allá afuera. Pero en el Señor hay vida, y vida en abundancia. Y dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice ella misma, con guardar mi palabra. Vamos a 3:1, a ver qué pasó aquí con Samuel. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llama? Samuel no entendía quién lo llamaba. Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Mira cómo estaba el profeta de mal, y el sacerdote. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Joven, eso es lo que quiere escuchar Dios de ti. Que tú le digas, habla Jehová, porque tu siervo oye. Joven que estás en este lugar, Dios tiene un propósito contigo. No es casualidad que en esta mañana estés aquí, joven que nos visitas, porque Dios te ama y te está llamando, y Él quiere que tú escuches su voz. Y Samuel fue un hombre recto delante de Dios toda su vida, porque en el primer llamado obedeció. Pero es que allí Ana, ella iba, dice la palabra, que todos los años a cambiarle la túnica, porque como él iba creciendo, la túnica se le iba quedando. Y yo me imagino allí a Ana haciendo el trabajo que no hizo el sacerdote. Por eso él podía ir caminando, agradando a Dios y a los hombres. Madre que estás en este lugar, ese es el trabajo que nos toca hacer. Guiar a nuestros hijos a Dios, porque si lo hacemos, seremos unas mujeres, cuando seamos ancianas, con paz y descanso. Porque nuestros hijos no estarán allá perdidos en el mundo, sino sirviéndole al Rey. Ese es el trabajo que nos toca a las madres.
llevar a nuestros hijos que aprendan a escuchar la voz de Dios. El Señor dice en Deuteronomio que los padres deben hablarle a los hijos al levantarse y al acostarse y cuando vayan por el camino. Nosotros los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos pequeños que al servicio se viene a adorar a Dios. Hay que enseñarlos desde pequeños a ser adoradores, porque cuando ese niño crezca no se apartará de los caminos de Dios. No permitas que tu hijo venga al templo a distraerse con otra cosa, porque al templo se viene a adorar. Al templo se viene a escuchar la voz de Dios. Si estás haciendo el trabajo malo, te vas a arrepentir, iglesia. Te vas a arrepentir. Al hijo pequeño hay que enseñarle que este lugar es la casa de Dios y aquí venimos a adorar a Dios. Si lo hacemos, tendremos victoria, papá y mamá, porque es para papá y mamá. Pero te voy a hablar de la última persona que quiero que hagamos. Vamos a Hebreos 9:6. Estos fueron niños que sus mamás hizo ese trabajo, pero nosotros otros no contamos con esa bendición. De pronto crecemos sin haber conocido a Dios, pero Dios se presenta a cualquier edad a la vida del hombre, y el hombre solamente tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y su vida será diferente. Hechos 9:6. No, me equivoqué, perdón, es Hechos 9:6. Pero vamos a leerlo desde el 1 para que entendamos de quién vamos a hablar. Con esto cierro. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y dice la palabra en el 6 que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente escuchó la voz de Dios, lo obedeció. Después de ser un enemigo de la iglesia, es más, Saulo estaba cautivo en el sicariato. Él era un asesino con legalidad, pero Dios, que no le importa la condición del hombre, Él solamente mira un corazón que se rinde a Él. Él dijo: Señor, Señor, ¿quién eres? Y Él le dijo: yo soy Jesús. Cuando se le presenta la respuesta de Él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si leemos las epístolas de este hombre, qué hombre, ¿verdad? Para entregar su vida a Dios. Dios le dio el privilegio de escribir 13 epístolas que se llaman las cartas paulinas, después de ser un hombre que perseguía a la iglesia. De pronto, tú que estás en este lugar, no has tenido la oportunidad de crecer en una casa donde te han hablado de la palabra, desde que te levantes hasta cuando te acuestes. Pero Cristo en esta mañana, que tú que estás en este lugar, te está diciendo que escuche su voz y abra su corazón, que contigo también tiene un plan y un propósito. Solamente hay que creerle a Dios. Solamente hay que creerle a Dios. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Y dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Todo aquel que de verdad oye la voz de Dios y la obedece, el Señor dice que somos sus ovejas. En el Salmo 100 dice que somos ovejas de su prado. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Solamente tenemos que aprender a escuchar su voz y a obedecerla. Pero, iglesia, ¿a dónde? ¿O de cuántas maneras nos habla Dios? Dios nos habla
a través de la palabra. Amén. Tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atento como una antorcha encendida que alumbra en los lugares oscuros hasta que resplandezca en nuestros corazones el lucero de la mañana. Ahí tienes la Biblia. De pronto tú me dices, pero Dios a mí nunca me ha hablado. Es que tú nunca has querido leer la Biblia. Tú no quieres que Dios te hable. Si tú quieres que Dios te hable, lee el manual de vida. Este es un manual que Dios dejó para que los hombres no se perdieran. Cuando compramos un aparato eléctrico, a nosotros no nos dicen, este botón es para esto. No. Nos entregan un manual. Y si yo no lo uso según el manual, yo lo daño. Por eso nuestra vida se ha dañado y se ha perdido. Porque ¿dónde está el manual en tu vida? ¿Ya tienes el manual? ¿Estás leyendo el manual para que conozcas las promesas, las maravillas que Dios tiene para el hombre? Pero allí en el manual también dice que tenemos un enemigo. En Pedro dice, y vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a los hombres, para destruirlos. Tenemos el manual, aquí nos habla Dios, pero Dios también nos habla en medio de la intimidad. Cuando voy y lo busco allí, obedezco su palabra y lo busco en lo íntimo y voy al monte, allí Dios también me habla. Dios también me habla a través de una visión. Dios también me habla a través de una revelación, pero Dios también me habla a través de los hombres, porque Dios nos usa para hablarle a los hombres. Solamente tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla, si queremos esas promesas maravillosas que el Padre tiene para nosotros. ¿Cuántos anhelan eso? Deséalo en tu corazón. Deséalo en tu corazón. Que no seas como esta iglesia. Que no seas como esta iglesia. Que no seamos como esa iglesia. Que no estemos fríos, porque el Señor nos vomitará. Tenemos que estar con el fuego encendido del Espíritu Santo, enchufados con el Espíritu Santo, para que en realidad haya fuego en nuestras vidas y se pueda cumplir a cabalidad el propósito de Dios que tiene con nosotros en esta tierra y en el cielo. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Sí, que tengamos vida eterna, pero aquí en la tierra, contigo y conmigo, también tiene un propósito. Y Él quiere que se cumpla aquí, pero que también vayamos al cielo. Vamos a colocarnos en pie en esta mañana, iglesia. Abre tu corazón al Rey de Gloria. Si todavía no estás en esta línea, es el momento de que nos pongamos a paz con Él y empecemos. Si estás fría porque has descuidado el monte, es el momento en que hoy le digas: Señor, perdóname, pero yo quiero ir al monte. Señor, perdóname, no quiero ir al desierto, pero es necesario. Es el tiempo, es el tiempo. Dios ha hablado. De nosotros dependemos si escuchamos su voz. Porque yo no he predicado palabra mía, yo he predicado palabra de Jehová. De la iglesia depende si obedece hoy la voz de Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Abre tu boca y escucha esta canción, que es lo que el Señor quiere para ti.